doy pantalla completa, se me desaparece. Bueno, entonces ya estamos de acuerdo que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de atención a todos los estados del mundo para que tomaran medidas serias frente al tema de la siniestralidad vial. ¿Por qué? Porque es una pandemia, está atacando a todas las familias, está llenando de lesionados, está llenando de huérfanos, de viudas, las familias no solo de Colombia, sino del mundo. Ya nos contaba la Organización Mundial de la Salud que teníamos 1.3 millones de víctimas fatales y que Colombia, obviamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues ya nos ha confirmado que en el 2020 tuvo 5.458, es decir, Colombia no está ausente ante esta pandemia. Colombia no queda libre del sufrimiento de esta pandemia, que es la de los siniestros viales. Y quiero hacer un análisis que de pronto es un poquito duro. Por ejemplo, el año 2020 hubo 5.458. Estos son datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque usted encuentra datos en diferentes sectores y cada uno da unas cifras un poquito diferentes, pero toma determinados periodos. Pero hay que hacer un análisis bien importante en el año 2020, porque muchos alcaldes, muchos gobernadores, muchos secretarios de tránsito salieron a decir que ellos habían reducido los siniestros viales. Y resulta que aquí entre paréntesis en la presentación tenemos que son 5.458 personas que fallecieron, aún teniendo un año 2020 donde tuvimos una cuarentena, donde la gente pues prácticamente nos metieron a las casas, nos encerraron, los vehículos quedaron detenidos, completamente apagados, entonces no salíamos. Y fuera de eso, cuando ya nos abrieron las calles y pudimos salir, nos dijeron que teníamos pico y cédula, nos dijeron que no podíamos salir todo el mundo, sino que uno por familia, en fin. Entonces, si aún estando encerrados y estando en cuarentena y teniendo todas las limitaciones de movilidad en nuestros estados, muchas vías cerradas, espectáculos, los estadios estaban cerrados, los conciertos no habían, y aún así tuvimos 5.458 personas que fallecieron. Casi llegamos a la cifra del 2019, que fueron 6.826, o las del 2018, que eran 6.849. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que resulta que nosotros cada año tenemos más de 6.000 personas fallecidas. Colombia tiene más de 6.000 personas fallecidas cada año por hechos de tránsito. Esto tiene que ser una alarma, esto tiene que ser un botón o un bombillo amarillo que alerte a nivel nacional a todas las instituciones, no solo desde el Ejecutivo Nacional, también el Congreso que representa al Legislativo y también todas las autoridades en los diferentes organismos territoriales, tomar medidas serias frente a este panorama. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces resulta que aquí nos tenemos que acompañar y tenemos que trabajar en este tema, y trabajar en equipo es trabajar con las autoridades, trabajar con las empresas privadas, con los mismos conductores y con los mismos actores de tránsito, trabajar en equipo con los expertos de seguridad vial y trabajar con los de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y riesgos viales. ¿Qué peligros tienen los peatones? ¿Qué riesgos tienen los peatones? Los ciclistas, los motociclistas, los conductores de vehículo privado, los conductores de vehículos públicos, los vehículos de carga. Entonces todos tienen unos peligros y unos riesgos específicos, unos riesgos claros. Si yo detecto, identifico esos peligros, pues para mí ya después de identificar esos peligros, pues obviamente puedo tomar medidas para mitigar estos riesgos viales. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Entonces, a nivel internacional, nosotros no podemos hablar de temas de manejo defensivo y conducción defensiva si nosotros no estamos conectados dentro de un sistema. Resulta que a nivel internacional hay unas pautas muy claras, que es la ISO 39001,
que es un sistema de gestión de calidad para la seguridad vial, donde todas las instituciones crean una política de seguridad vial, crean un comité, identifican una alta dirección, identifican a los actores de la organización, esa política la dan a conocer y hay unos protocolos y unos pilares sobre los cuales se sustenta esta gestión de la seguridad vial dentro de la misión, ¿cierto? Entonces, para garantizar precisamente que el riesgo, el peligro que existe, siempre va a existir un peligro, pero entonces que en mi empresa, que en mi carro, que en mi familia, ese riesgo se mitigue precisamente con un conjunto de acciones. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es en el hecho de tránsito, en el siniestro vial, en este crash, como le dicen algunos expertos a nivel internacional, pues quienes intervienen. Y entonces nos tenemos que remitir siempre, yo me remito mucho a los autores que se derivan de William Haddon con su matriz de Haddon para la prevención del antes, durante y después, para la intervención en el antes, durante y después, y obviamente la visión tridimensional del siniestro vial. Esa visión tridimensional del siniestro vial me va a decir que todo hecho de tránsito tiene un factor humano, bien sea peatón, bien sea ciclista, bien sea motociclista, pasajero, conductor de vehículo particular o conductor de servicio público. Entonces, esa visión tridimensional me da esa pauta. Si yo tengo claro que esos son los actores que intervienen, que esos son los factores, entonces voy a tener la posibilidad de a cada factor analizarlo, cuáles son los peligros que tiene el ciclista, cuáles son los riesgos que tienen nuestros conductores en la empresa, cómo desarrollan su actividad, cómo desarrollan sus procesos, cuáles son las etapas que cumple el desarrollo de la misión de mi empresa y qué riesgos se presentan en esas etapas. Entonces yo voy a poder presentar un plan de acción para minimizar, para mitigar el riesgo en cada uno de los factores. Entonces vamos a empezar con el factor humano. ¿Listo? Entonces el factor humano habla que tiene unas palabras en concreto que algunas para nosotros pueden ser, digámoslo, confianza es una palabra que en muchas materias nos podría generar, digamos, la construcción de certeza, la construcción de algo que se requiere alcanzar. Pero en la conducción, la confianza, bien extraño es, la confianza hay veces nos coloca en las puertas del siniestro vial. La confianza, los conductores en muchas ocasiones, al tener, al conocer su vehículo, al conocer la motocicleta, al conocer su carro, saber que tiene buenos frenos, que acelera y llega a gran velocidad en segundos, pero que también tiene buenos frenos, pues entonces esta persona se confía y excede los límites de velocidad en zonas residenciales y cuando menos piensa aparece un niño, aparece un anciano, aparece un animal, entonces lo hace reaccionar de una manera incorrecta y puede terminar atropellando a otra persona en caso de que, por ejemplo, se atraviese un perro en la vía y el conductor vaya a exceso de velocidad, pues obviamente al evitar el hecho de tránsito puede subirse a un andén y atropellar a las personas que están en el andén. Yo conocí un caso donde un conductor al girar rápidamente no alcanzó a maniobrar y resulta que se fue contra una casa y había un señor en la puerta de la casa, pues lo atropelló y lo mandó para adentro y tuvo el señor pues unas lesiones y allí tuvimos serios problemas con este hecho de tránsito. Entonces la confianza aquí en el tema de la conducción, cuando nosotros vamos a analizar ese conductor confiado, pues en muchas ocasiones es un riesgo el señor que tiene mucha confianza porque piensa que es el mejor conductor, ¿cierto? La experiencia, muy parecido el tema, confianza, experiencia. Entonces, uno a veces va a las empresas de conductores, por ejemplo, de servicio público, y le dicen a uno, no, pero es que
Yo manejo tractocamión hace 20 años y he recorrido casi todas las ciudades del país. ¿Qué me va a venir a enseñar este muchachito? ¿O qué me van a enseñar los dueños de la empresa o la persona, la especialista en el sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué me van a enseñar si resulta que ellos no manejan el vehículo que conduzco yo, ¿cierto? Entonces, mire que la experiencia hay veces no permite que el conductor se dé cuenta de algunos riesgos y no permite que el conductor se dé cuenta que muchos de sus procedimientos, que muchas de sus conductas son conductas de riesgo y que lo pueden colocar precisamente al borde de una colisión, al borde de una infracción de tránsito y lo que es peor, al borde de una tragedia como las que han ocurrido últimamente con los tractocamiones y con los camiones que vemos por las redes sociales, que llegan noticias donde conductores de tractocamiones han colisionado, por ejemplo, en el sector de Cundinamarca, tractocamión prácticamente colisionó con varios restaurantes y se llevó carros y todo esto, precisamente porque hay veces la experiencia genera que ellos no reciben otra información y ellos creen que lo saben todo, que la experiencia les permite conocer todos los caminos, todos los trucos, todos los vericuetos que tiene la vía, que tienen los vehículos, y por eso eh, eh, se confían y nos acercamos demasiado al hecho de tránsito, al siniestro vial. La distracción, ni que hablar, por eso se habla tanto del tema de prohibir el celular, de prohibir en muchas ocasiones utilizar tablets, radios, lo que es la música dentro de la cabina o mientras el conductor está conduciendo, que vayan acompañados de personas hablando, distrayéndolos, por ejemplo, Transmilenio, lo que es Megabús y estas empresas de transporte masivo, pues obviamente le prohíben a los conductores de servicio público llevar visitas allí en la parte donde está el conductor, porque pues esa conversación distrae. Y la distracción, pues obviamente es algo que se tiene que prevenir. Lo mismo pasa con la impericia, ya esto es el contrario de la experiencia. Entonces la impericia es en muchas ocasiones personas que no están preparadas para manejar un determinado tipo de vehículo y entonces las expresiones populares, el imaginario colectivo le dice, es que si usted sabe manejar bicicleta, sabe manejar moto. Error. Usted para obtener la licencia de conducción de motocicleta debe obtener una licencia de conducción y debe pasar por un proceso de capacitación en un centro de enseñanza automovilística certificado con un instructor que esté avalado precisamente por el Ministerio de Transporte. Usted no puede ir a coger un vehículo que usted ni siquiera tiene entrenamiento, no ha tenido información de cómo funciona ese tipo de vehículo. Y por eso es que vemos que motociclistas se caen solos porque frenan con el freno delantero, valga la redundancia, el freno de disco se les bloquea y ellos no tienen la mínima información de que deben frenar siquiera pues con los dos frenos y ojalá frenar más con el trasero para que se balancee el vehículo y no tenga pues problemas de equilibrio en el momento en que se bloquee la llanta y tenga pues este tipo de emergencias. Entonces la impericia es eso. En muchas ocasiones y en muchas empresas a nivel nacional, la persona que lava la buceta termina conduciendo la buceta, porque pues obviamente pasa la buceta de un lado a otro, la pasa de donde se la deja el conductor y el conductor se va a desayunar y entonces el que lava la buceta lleva la buceta donde la lava, al lugar del lavadero, y entonces apenas termina de hacer el lavado, vuelve y la pasa y ellos creen que con ese movimiento que hacen de unos metros dentro del parqueadero ya están preparados para conducir una buseta o para conducir un camión, un vehículo de servicio público. Entonces la impericia es precisamente eso, usted atreverse a conducir un vehículo para el cual usted no está preparado. Y esto ocurre con muchas cosas, cuando usted tiene impericia en el manejo de un arma de fuego, en el manejo de un equipo, en el manejo de un computador, pues obviamente usted va a cometer errores. El problema es que cuando usted maneja un automotor, un vehículo automotor,
pues cuando tiene impericia, pues puede causar una tragedia, puede tener un hecho de tránsito donde van a resultar personas lesionadas y personas de pronto que pueden perder la vida. Viene el error humano, que obviamente ninguno de los seres vivos que pertenecemos a la especie humana está libre de cometer errores. Y entonces uno puede cometer un error subiendo una loma, digámoslo así, metió mal el cambio y el vehículo, la caja se le trabó y el vehículo se le puede devolver, o no sabe manejar pues el clutch con el acelerador en una loma y entonces no es capaz de arrancar, se le devolvió el vehículo, o en muchas ocasiones también el conductor por irresponsabilidad le echa carga sobredimensionada a un vehículo y en una loma se han devuelto camiones o en determinados lugares de la vía se han devuelto y han generado hechos de tránsito. En estos días en el sector del Quindío, una volqueta al parecer se devolvió y atropelló unos motociclistas que estaban pues en la parte de atrás. Pues no se imaginaban que este vehículo pues obviamente iba a tener esa maniobra y ahí pues prácticamente perdieron la vida todos sus ocupantes. Lo mismo ocurrió en Dos Quebradas en el sector de la Romelia hace por ahí 2 años, donde un camión lleno de chatarra pues el conductor lo dejó de volver y obviamente tuvo un hecho de tránsito con otros motociclistas que estaban en la parte de atrás y falleció pues una señora en estos lamentables hechos. Y viene la ignorancia de la norma que está amarrado con el tema del error humano, ¿cierto? Entonces ya de manera arbitraria yo conozco cuáles son las señales de tránsito, conozco que las señales preventivas buscan evitarme un siniestro, buscan que yo esté alerta y resulta que yo hago caso omiso a lo que me informan esas señales preventivas. Y las señales reglamentarias que obviamente me dan una orden, que me dicen que si es una señal de pare, la SR01, si es una señal de pare, pues obviamente yo debo darle prelación a la otra vía. Y entonces esa ignorancia de la norma en muchas ocasiones genera que la conducta de este señor conductor, de este actor vial, tenga la responsabilidad en un hecho de tránsito. Pero lo que es peor acá y lo que es más grave es que el hecho de tránsito puede ocasionar pérdidas fatales. Entonces, necesitamos mucha responsabilidad y alejarnos precisamente de estas conductas de riesgo y de estos términos. Obviamente hay muchos más. Esto es muy bueno hacerlo de carácter presencial porque nosotros podemos ya en una sala intercambiar muchas ideas, hacer una lluvia de ideas para que las personas nos informen cuáles son precisamente esas conductas que nos llevan al borde del precipicio del hecho de tránsito, que nos exponen a un accidente de tránsito. Dentro del factor humano tenemos que hablar de la fatiga, ¿sí? Esa fatiga puede producirse por conducir de noche, por exceder las horas de conducción, en muchas ocasiones también por conducir tramos muy largos, ¿cierto? Hay gente que se va de una sola hasta la costa con toda la familia, porque están acostumbrados a tener ese tema de los tramos largos, pero el cuerpo humano en cualquier momento les pasa la cuenta de cobro, les pasa la factura. El tema de manejar solo es muy peligroso porque usted puede tener serios problemas donde se puede empezar a tener sueño o perder la noción de la vía en la oscuridad y entonces el manejar solo es un riesgo cuando estamos haciéndolo en viajes y en tramos largos, cuando estamos haciendo un viaje intermunicipal, ese es para el factor humano un factor de riesgo. Viene el microsueño, que está atado a la fatiga. Los expertos en el tema del microsueño tienen un tema, una definición que es la apnea de sueño. Y pues aquí técnicamente lo que podemos hacer es que decir
que el microsueño no es otra cosa que unas milésimas de segundo que la persona al cerrar sus párpados, pues obviamente queda dormido. Unas milésimas de segundo porque este señor ha dormido mal, este señor toda la semana de pronto se ha trasnochado, o este señor en este fin de semana pues durmió mal o estuvo tomando, no tuvo un sueño, digámoslo, reparador. Pero entonces cuando nosotros continuamos nuestro trabajo en semana, en cualquier momento el microsueño hace presencia dentro del el cuerpo de nuestro conductor, y lo más peligroso es que cuando usted está en movimiento y parpadea, cuando usted vuelve a abrir los párpados, pues puede estar sobre un andén, puede estar sobre el vehículo de adelante, y ahí es cuando nosotros nos encontramos a esos conductores que dicen que es que me pararon de frente, me pararon de manera, digámoslo, sorpresiva, que me paró de un momento a otro, o no sé qué fue lo que pasó, nosotros íbamos bien y de un momento a otro nos chocamos. Pues claro, si usted tiene un microsueño y los otros vehículos van a una velocidad inferior que su vehículo, o de casualidad paran los vehículos del frente, pues usted va a tener una colisión. Y esas colisiones casi siempre son de varios vehículos, porque pues obviamente usted despierta con los impactos, pero no alcanza a realizar el frenado como corresponde y como debe ser. La deshidratación es bien importante cuando los conductores hagan viajes, pues entonces estar bien hidratados. Yo recomiendo no tomar bebidas gaseosas, sino tomar agua, ¿cierto? Agua. Llevar sus botellitas de agua o sus termos, llenar sus termos de agua para que ustedes constantemente estén tomando sus bebidas. Dentro del factor humano vamos a hablar de lo ideal, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal dentro del factor humano? Que ese conductor esté siempre atento, entonces no estemos pendientes de celulares, no estemos pendientes de alegatos o conversaciones que nos obliguen a mirar hacia atrás, tampoco comer mientras estemos circulando en el vehículo. Entonces hay gente que se pone a comer un perro, que se pone a comer una hamburguesa, y entonces el ripio de la papa frita, entonces está pendiente de esto. Por eso es prohibido en Colombia, no sé en otros países, en Colombia la resolución 3027, basada en el artículo 131 de la ley 1383, ¿cierto? Que reforma la ley 769, prohíbe de manera rotunda, prohíbe conducir mientras usted esté fumando. ¿Listo? Respetar las normas de tránsito, o sea, conductor que se considere un buen conductor, respeta las normas de tránsito. Entonces, nosotros no podemos conducir y entonces ir sin cinturón de seguridad, que porque es que el director de tránsito del pueblo mío es corrupto, que porque el alcalde es corrupto, que porque el gobernador es corrupto, que porque el presidente es corrupto. No, usted debe, si es conductor, debe acatar las normas de tránsito, acatar las señales de tránsito, y obviamente hay cosas que no están dentro de la ley. Usted tiene que ir más allá de las normas de tránsito. Entonces, usted mismo construir unos protocolos que le van a ayudar a evitar la infracción de tránsito, a evitar el hecho de tránsito, y usted mismo construir unos, digamos, unos protocolos que le ayuden a estar alejado precisamente de los siniestros viales y de todo este tipo de conductas que nos van a generar problemas por todas partes. ¿Por qué problemas? Porque si yo voy y tolero la conducta de riesgo, pues obviamente esa conducta de riesgo tarde o temprano me va a dar por violar un pedacito de vía, por subirme al andén y dejar el carro sobre el andén, subir el camión para descargar la mercancía, parquear la moto sobre el andén, en fin. Entonces van a venir las autoridades de tránsito y van a elaborar órdenes de comparendo, entonces van a resultar los disgustos, la empresa va a tener conductores
La empresa va a tener conductores que van a tener órdenes de comparendo o que van a tener que pedir un día para poder ir a la audiencia a hablar de temas para defenderse precisamente de esa orden de comparendo que él pudo haber evitado. Entonces, necesitamos que los conductores estén muy familiarizados con las normas de tránsito y acatarlas porque se toma la decisión. O sea, cuando yo quiero ser conductor, necesito tomar la decisión de acatar las normas de tránsito porque va a ser un conductor seguro, un conductor que trabaja en equipo precisamente con todas las entidades y con todas las autoridades que buscan prevenir el siniestro vial, ¿cierto? Entonces no podemos estar aquí acolitando, tolerando personas que no cumplan las normas de tránsito, que no respeten las normas de tránsito, porque estas personas siempre van a estar al borde del abismo, siempre van a estar en las conductas de riesgo y siempre vamos a tener una disculpa para todo. Entonces, ese es lo ideal del conductor, que tiene precisamente una disciplina para la conducción preventiva, para la conducción a la defensiva, es precisamente arrancar por respetar las normas que estén aprobadas y obviamente, como les decía, tener un conjunto de protocolos personales que me van a ayudar a alejarme de la infracción y alejarme del siniestro vial. Comunicarnos permanentemente, ahorita lo vamos a ver. Comunicarnos permanentemente es que yo necesito comunicarme con el resto de la sociedad, con el resto de actores de tránsito. ¿Qué ocurre? Si voy a ingresar a la vía, pues debo tener las luces direccionales. Si voy a cambiar de carril, pues debo colocar las luces direccionales. Si voy a estacionar, colocar las luces estacionarias. Si voy a una velocidad prudente o voy a permitir el paso de otro vehículo o voy a ceder la vía, entonces encender las luces. Cuando voy ya en la noche, y voy con luces altas y veo que vienen otros vehículos, pues hombre, bajar las luces altas, irme con las medias para no encandilar a los demás, ¿cierto? Entonces son muchas cosas. Minimizar los riesgos. Esto quiere decir que ya hablamos de unas conductas que nos acercan al siniestro vial. Entonces, si yo voy a minimizar riesgos, tengo que hacer un inventario de qué riesgos tengo, qué peligros tiene nuestra vía, para que nosotros podamos tener una conducción más segura y que pues si hay algún tipo de riesgo, algún tipo de problema, pues obviamente no tengamos un hecho de tránsito grave porque yo he cubierto todo, he hecho todo un plan para mitigar los riesgos. Entonces, que no voy a llevar sobrecupo, pues entonces por sobrecupo no voy a tener ningún hecho de tránsito. Voy a revisar las llantas, entonces como ya revisé las llantas, les hice balanceo, las tengo calibradas, pues entonces por llantas no va a ser el hecho de tránsito, así de sencillo. Luces, entonces voy conduciendo a la luz del día, pero entonces resulta que empieza a caer la noche y entonces tengo en perfectas condiciones mi sistema de luces, entonces no voy a tener problemas. El hecho de tránsito que se me va a presentar no va a ser precisamente por ausencia de luz o porque mi vehículo no tiene al orden del día, el sistema de luces. Mantener el control. Entonces, esto va dirigido a aquellas personas que les gusta exceder los límites de velocidad. Entonces tenemos unas vías muy buenas en algunos lugares del país. Esa vía Pereira-Cali es muy buena. Uno puede en varios tramos utilizarla a las velocidades máximas que nos permiten. Inclusive por el lado de uno pasan vehículos a más de la velocidad que está permitida por estos lugares. Pero entonces necesitamos mantener el control, porque cuando tenemos una emergencia, cuando tenemos un motociclista que se cae adelante, un animal que se atraviesa por la vía, pues obviamente cuando vamos a 180 no tenemos el control del vehículo, es el vehículo el que tiene el control de nosotros. ¿Listo? Estar atentos a los errores ajenos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que estar pendientes de los otros actores viales.
no podemos manejar el vehículo, no podemos conducir pensando que estamos solos en la vía, pensando que nosotros somos los únicos que circulamos por esa vía, que el Estado nos tiene esa vía como si fuera una cancha de fútbol y que nosotros estamos solos en el estadio y que podemos voltear y girar por donde quiera. No, tenemos que estar pendientes. Uno de los ejemplos de esto es, por ejemplo, con el tipo taxi. Entonces, usted se viene detrás de un vehículo de servicio público, especialmente el taxi, y pues obviamente el taxista tiene una dinámica completamente diferente. ¿Por qué? Porque el taxista tiene que hacer una entrega y mandar a lavar el carro y tanquear el vehículo y entregarlo al otro conductor lavado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el conductor va en una dinámica de que toda persona que le ponga la mano, pues él va a parar, ¿cierto? Para subir a esta persona. Si usted viene distraído, si usted no está colocando cuidado, pues usted no va a ver las maniobras que está haciendo el taxista y usted va a chocarse por detrás. Y es lo que casi siempre pasa. La gente no guarda la distancia, la gente golpea por detrás al vehículo de adelante y ese es quizás una de las colisiones y de las causas probables que más se codifican en los IPAD. ¿Por qué? Porque nos distraemos y no estamos atentos a los errores de los demás. Lo mismo pasa con los ancianos, con las personas que están en los andenes. Cuando nosotros vamos y observamos que hay un anciano de pronto en el borde, ese anciano no está pensando en muchas ocasiones cómo cruzar la vía con seguridad. Él está pensando que va a ir a la casa, que va a encontrar el nieto, que va a ir a descansar, que va a ir a ver la novela, en fin, que va a ir a jugar con los amigos. Y entonces cuando menos piensa, va cruzando. Lo mismo pasa cuando las busetas se estacionan. Hay busetas que se estacionan y van dejando los pasajeros y hay pasajeros que se cruzan por delante de la buseta y usted va adelantando por el otro carril a la buseta y la buseta está detenida y usted va pasando y cuando menos piensa va cruzando un pasajero corriendo. También ocurre mucho cuando hay conductores que paran a cederle paso al peatón o a otro carro que está saliendo de pronto de una calle o de un taller y resulta que pasa y un motociclista va adelantando o otro carro pasa rápido y se lleva al peatón o se lleva al otro vehículo. Entonces tenemos que estar muy atentos a los errores de los demás, estar pendientes, hacer una lectura. Ya daba el ejemplo del taxi o del vehículo de servicio público, que ellos tienen otra dinámica y entonces si usted no hace la lectura de ese conductor o de ese peatón que está cruzando, pues vamos a tener un hecho de tránsito con graves consecuencias. Listo. En el tema del factor humano, tenemos que concluir con que necesitamos utilizar todo el sistema de luces y comunicar todas las acciones que nosotros hagamos. Listo. Y estar muy pendiente de todas las señales y la comunicación que hagan los otros conductores con respecto a sus movimientos. Entonces necesitamos señalizar con las luces direccionales, comunicar los cambios de carril, el ingreso a las vías, la salida de la vía, el estacionamiento, en fin, no podemos ir conduciendo, ya lo decíamos, como si estuviéramos solos en la carretera. Ya para finalizar el punto de factor humano, necesitamos evitar los puntos ciegos. Todos los vehículos tienen puntos ciegos, todos. Por ahí hay una campaña bien importante de Cementos Argos que sacan uno de sus camiones grandes, de esas mixer, y pintan de color verde cuáles son los puntos en los cuales el conductor no alcanza a percibir a los motociclistas, ni a los peatones, ni a los ciclistas. Inclusive ahí podemos meter conductores de vehículos pequeños, ¿cierto? Estos vehículos nuevos que están saliendo, o por ejemplo un Twingo, un Chevrolet Sprint, en fin, estos vehículos, porque son muy pequeños, entonces necesitamos evitar en la conducción los puntos ciegos. ¿Quiénes los evitan? Pues el conductor, el que está siempre atento, el que no está distraído, el que es responsable precisamente de su seguridad y la de
las personas que llevan su vehículo y también de las otras personas que están en la vía. ¿Listo? Ya habíamos dicho que necesitamos comunicar los giros, los cambios de sentido, los retrocesos, los estacionamientos, todo eso. ¿Listo? Estas son las claves para el factor humano. Capacidad de anticipación. Capacidad de anticipación, ya lo decíamos. Si vemos una buseta parada en la vía que está descargando pasajeros, que está permitiendo que se bajen los pasajeros, yo tengo que hacerme una imagen, disminuir la velocidad porque muy posiblemente uno de esos pasajeros salga por delante de la buseta, por donde yo no lo puedo ver, y pase corriendo pensando que no viene nadie y resulta que yo voy. Entonces tengo que disminuir la velocidad. Anticiparme a que ese taxi muy posiblemente puede parar ante una señal de un ciudadano que le levanta la mano, entonces el taxista va a parar. Entonces tengo que anticiparme que si voy detrás de un taxi y el taxi va vacío, eso significa que en cualquier momento va a parar para recoger un pasajero. Entonces, capacidad de anticipación. Lo mismo los peatones, los niños. Si van varios muchachos jugando por el andén, van conversando, muy posiblemente uno de ellos puede salir del andén porque alguien lo empuja, porque los muchachos van en otra dinámica, estos sí que tienen otra dinámica y pueden empujar a alguien a la vía, el perder el equilibrio y caer y usted estar tranquilo en su desplazamiento, no lo alcanza a observar y entonces podemos tener un hecho de tránsito. Es peligroso observar a corta distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mirar siempre adelante, hasta donde nos alcance la posibilidad de observar, hasta donde podamos observar. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros vemos el taxi que viene acá adelante, el motociclista que está al lado, no alcanzamos a ver que está cruzando una señora o que uno de los vehículos le dio el paso a un peatón y por eso es que en muchas ocasiones cuando usted continúa por su carril, cuando menos pensó, apareció un padre de familia con un cochecito o una señora en embarazo con unas bolsas porque le dieron vía allá y usted no alcanzó a percibir lo que estaba ocurriendo allá. O van ustedes a una velocidad sostenida y resulta que se atravesó un perro adelante y el vehículo que estaba allí frenó. Si yo no alcanzo a observar lo que está pasando a lo largo de la cuadra, pues yo no me voy a dar cuenta que hay un vehículo que frenó y que todos de inmediatamente van a frenar y entonces ahí es donde viene la colisión, ahí es donde viene la emergencia. Por eso es bien importante observar la escena completa. Observar la escena completa incluye que cuando vayamos conduciendo en la ciudad también observemos los andenes, qué es lo que está pasando en los locales de esos andenes, alrededor, en fin, porque pueden ocurrir muchas cosas sorpresivas y yo no me doy cuenta porque voy concentrado lanzando la mirada a 1 o 2 metros y me estoy perdiendo lo que está ocurriendo más adelante, ¿cierto? Puede haber un camión mal estacionado, puede haber un carril cerrado y entonces eso me ayuda a mí a maniobrar y a adelantarme a las escenas. Prácticamente la clave de esto es tener capacidad de anticipación en cada uno de los posibles riesgos o en cada una de las posibles emergencias que se me presenten en la vida. Listo. Interpretar las señales de tránsito. Esto también, aquí cuando hablo de interpretar las señales de tránsito, también hay que reconocer que los organismos de tránsito en muchas ocasiones no hacen un inventario de las señales de tránsito y hay señales de tránsito muy antiguas, hay unas señales de tránsito que ya no obedecen a la realidad de los riesgos que tenemos en esa vía o porque han ampliado los carriles o porque han modificado las vías o han cambiado de sentido. Entonces, cada señal de tránsito hay que observarla, hay que interpretarla y entonces reaccionar de acuerdo a esta información que tenemos.
no podemos ir conduciendo sin interpretar las normas de tránsito, sin interpretar las vías ni nada de estas cosas. Ahí ya hemos terminado con el factor humano. Vamos a hablar de vehículos seguros. El tema de vehículos seguros, pues yo lo voy a amarrar exclusivamente al tema que está desde lo internacional con la ISO 39001, desde lo nacional en Colombia con el tema del plano estratégico y su pilar de vehículos seguros, y obviamente que está atado al Plan Nacional de Seguridad Vial en Colombia. Y entonces, ¿qué nos dice? Que el vehículo, pues obviamente, el vehículo va a ser un factor del hecho de tránsito. En la misma definición del accidente de tránsito que tiene el Código de Tránsito de Colombia, que es la Ley 769, en su artículo segundo menciona que un accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario ocasionado o generado precisamente por uno o más vehículos, ¿cierto? Como mínimo un vehículo en movimiento, ¿cierto? Entonces, el vehículo está inmerso dentro de la definición. El vehículo hace parte precisamente de esta visión tridimensional del siniestro vial. Yo me atrevería a decir que si no hay vehículos no hay hecho de tránsito, ¿cierto? Porque en un partido de fútbol se mantienen chocando los jugadores. Eso no es un accidente de tránsito. Pero entonces tiene que haber por lo menos un vehículo. Y entonces necesitamos que ese vehículo, el vehículo de la familia, el vehículo de la empresa, estos vehículos de las alcaldías, las gobernaciones, sean vehículos que tengan una revisión preoperacional, siempre antes de salir a las vías públicas. Esos vehículos tienen que tener un chequeo preoperacional, que cumplan precisamente con ese objetivo. ¿Listo? Y no podemos esperar que el vehículo falle, no podemos esperar que el vehículo tenga precisamente varias fallas para nosotros hacerle revisiones preventivas. No, necesitamos adelantarnos precisamente antes de que el vehículo saque la mano, antes de que el vehículo empiece a fallar, tener precisamente una revisión preventiva. Si son vehículos nuevos, pues ojalá en la casa matriz continuar haciendo sus revisiones de garantía. Si tenemos ya una falla, hacerle el mantenimiento correctivo. Ojalá en la casa matriz, si no tenemos allí en la casa matriz, ojalá un taller certificado, ¿cierto? O un taller donde por lo menos si no está certificado en calidad y entonces que tenga unos operarios que cumplan procesos, que hagan la revisión y que el taller sea un proceso sistemático, o sea, que tenga unas etapas, una etapa de ingreso del vehículo donde le hagan una hoja de vida al vehículo y le coloquen allí qué es lo que se va a revisar, y obviamente cuando usted retire el vehículo tenga también el protocolo de informarle a usted cómo le entregaron el vehículo, qué repuestos le pusieron, qué repuestos le cambiaron, con sus facturas y con todo al orden del día, para poder nosotros ejercer algún proceso de reclamación de garantía y defendernos en un proceso ante las aseguradoras, o las aseguradoras apoyarnos en el proceso cuando tengamos un hecho de tránsito. Entonces, que no vayan a decir que es porque el vehículo no tenía un mantenimiento, el debido mantenimiento, y que por eso el siniestro ocurrió. Y resulta que hemos cumplido con todos los protocolos, con todo lo que nos dice la norma, y tenemos las facturas y tenemos todos los documentos de ingreso y de salida y cuáles fueron los procedimientos que se le realizaron. ¿Listo? Control de documentos. Vamos a hablar aquí, se nos olvidó hablar por allá en factor humano, los documentos del conductor. Se es conductor en Colombia cuando se obtiene la licencia de conducción. O sea, aquellas personas que salen a conducir un vehículo
sin haber obtenido la licencia de conducción están cometiendo una infracción de tránsito. Entonces, necesitamos que en factor humano las personas cumplan con ese requisito, que hagan de manera consciente su curso teórico y su curso práctico, y que obviamente empecemos a participar en el equipo de la seguridad vial. El control de documentos de los vehículos, pues obviamente todo vehículo va a tener una licencia de tránsito, que es la mal llamada tarjeta de propiedad, ¿cierto? El seguro obligatorio, que pues los invito para la semana que entra, vamos a hablar del seguro obligatorio. Entonces necesitamos tener el seguro obligatorio, el seguro y la revisión técnico-mecánica. En Colombia ya se pueden presentar de manera digital. Yo recomiendo tener en la galería, pues obviamente una carpeta, en la galería del celular, una carpeta donde tengamos allí la copia precisamente del SOAT y de la revisión técnico-mecánica. Muchas personas y en muchas empresas, para que el conductor no tenga ese problema y todo ese proceso dentro del celular, pues obviamente han impreso una hojita con los datos del SOAT y con los datos de la revisión técnico-mecánica, lo que aparece pues en el RUN. Esto se puede presentar ya, esta fotocopia es una simple fotocopia, se puede presentar a las autoridades. Ya si la autoridad desconfía de esas fotocopias, la autoridad se meterá en la página del RUN, verificará con la tarjeta de propiedad o con la licencia de tránsito, verificará con la placa y con el número de la cédula o con el número del NIT de la empresa que aparezca allí en la licencia de tránsito, verificará si este vehículo está en el RUN, si este vehículo tiene SOAT, si este vehículo tiene revisión técnico-mecánica y hasta dónde. Pero entonces necesitamos saber que esos vehículos tienen todo al día, tienen su seguro, tienen su revisión técnico-mecánica, y le vamos a hacer el chequeo preoperacional. Ese chequeo preoperacional, además de revisar las llantas, el sistema de frenos, el sistema de luces, que las puertas estén bien, que los cinturones estén en buenas condiciones, que los vidrios, el parabrisas, los panorámicos, todos los vidrios estén bien, que no estén toteados. También debemos revisar el equipo de prevención y seguridad, revisar que el extintor esté calibrado, que esté cargado. Muchas ocasiones se vence el año que entra, pero lo hemos utilizado en algo, pero lo hemos utilizado y resulta que entonces no está cargado. Ese es un riesgo, y pues obviamente no solo me va a generar un riesgo, que yo puedo llegar a tener un conato de incendio en el vehículo y entonces voy a utilizar el extintor, o voy a apoyar a alguien que está en la vía porque se le tiene un conato de incendio o se le incendió el carro, digámoslo así, y entonces voy a utilizar el extintor y está descargado. Entonces necesitamos revisar todo esto, que esté la herramienta, que esté la llanta de repuesto buena. Hay gente que se mete en unas discusiones bizantinas, y entonces, ¿para qué una llanta de repuesto desinflada? No, necesitamos una llanta de repuesto buena en caso de que en carretera o tenga yo un problema porque se me pinchó la llanta, que a cualquiera le puede pasar. Pues entonces yo simplemente subo en el gato, quito los pernos, cambio la llanta y me desbaré. Una cuestión ahí de menos de 20 minutos. Entonces, pero si no tenemos la llanta de repuesto, pues vamos a tener el problema de que vamos a estar en carretera y entonces nos va a tocar ir a buscar un montallantas o pedir el favor de trasladarme a la ciudad más cercana o el pueblo más cercano. En fin, vamos a meternos en problemas que no deberíamos de meternos. Listo. Vehículos seguros, entonces ya hablamos, documentos al día, SOAT digital, revisión técnico-mecánica, y se recomienda mucho. También tenemos pendiente una capacitación para todos los conductores, ojalá motociclistas, porque necesitamos hacer un ahorro mensual para el tema de los seguros y para el tema de la revisión técnico-mecánica. Ustedes saben que al año el seguro en promedio es 450.000 pesos y la revisión técnico-mecánica va entre 150, 145, 160.000 pesos. Entonces
necesitamos tener el recurso para tener al día esos documentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre tengo que hacer una reserva mensual para que cuando me toque comprar esas pólizas de seguro y ir al CDA a sacar la revisión técnico-mecánica, pues no sea un golpe a la economía familiar, sino que yo ya lo tengo presupuestado durante todo el año. Entonces, así es que funcionan las cosas para que no tengamos ningún tipo de problemas. Nos vamos para la infraestructura segura. Aquí yo siempre le he dicho a la gente, aquí con el tema de la infraestructura nos vamos a ir hacia el tema de las rutas externas, son las rutas seguras, cuáles son los tipos de vías y cuando yo voy a hacer el viaje o cuando yo voy a salir, tengo que tener claro cuáles son las rutas que yo voy a utilizar, cuáles son las vías que yo voy a utilizar, si tienen semáforos, si no tienen semáforos, si tienen cruces, si tiene mucho colegio, si tiene muchos vehículos de carga pesada. Qué maluco cuando uno va en un carro pequeño y hay tractocamiones a la derecha, tractocamiones en los carriles izquierdos. Si miramos las bermas, también hay camiones estacionados, entonces todo eso lo tengo que analizar. Lo mismo ocurre cuando hay zonas escolares, pues entonces cuando hay zonas escolares y tenemos la hora de la salida de los colegios, entonces vamos a tener padres de familia llegando caminando, padres de familia llegando en carros particulares, buses y microbuses escolares que llegan a estacionarse para esperar que salgan los jóvenes o los niños para subirlos al transporte. Entonces estas vías se congestionan. Entonces son puntos críticos que tenemos en las rutas. Tenemos que hacer un inventario de las rutas. Tenemos que hacer un inventario. Entonces, y si yo voy a hacer un viaje, pues obviamente me toca analizar cuál es la ruta que yo voy a utilizar y cuáles son los riesgos que tengo frente a esa ruta. Entonces, si tengo inundaciones, si tengo lluvias, si hay derrumbes, si hay vehículos varados. Yo siempre recomiendo hacer un llamado en Colombia utilizamos el numeral 767 para conocer qué vías están cerradas, qué vías están abiertas, donde hay restricciones de vehículos de carga pesada, porque si hay restricciones de vehículos de carga pesada, lo que indica es que no hay tractocamiones ni camiones ese fin de semana por esas vías, entonces preferiría yo irme por esa vía, ¿cierto? ¿Qué riesgos voy a encontrarme en la vía? De pronto falta de señalización. Voy a encontrar líneas amarillas en el centro, línea línea amarilla doble o línea amarilla que me va a prohibir adelantar, ¿cierto? Entonces, esas señalizaciones en muchas ocasiones se borran, esas demarcaciones viales se borran. Hay señales de tránsito también que son incoherentes, ¿cierto? Entonces yo tengo que conocer eso. Hay unas señales reglamentarias que dicen 30 y a la otra curvita ya dicen 80 y a la otra curvita a 30, o sea que yo tengo que subir y bajar, entonces necesito conocer el tipo de señalización que tiene la vía, qué clima hay, cuál es el entorno, ¿cierto? Si de pronto vamos a tener un paro de camioneros, si hay de pronto una manifestación, si hay temas de orden público, si hay fenómenos naturales. Todas estas cosas tenemos que analizarlas antes del viaje y también cuando yo estoy trabajando en mi empresa o cuando estoy haciendo la circulación dentro de las vías, tengo que hacer pues ese análisis para que nosotros no tengamos ningún problema con las rutas. ¿Listo? Entonces, frente a esa infraestructura segura, tengo que estar muy pendiente con la lluvia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lluvia? Pues los huecos se tapan de agua, entonces yo no alcanzo a percibir si hay un hueco profundo. Entonces, sobre todo los motociclistas en muchas ocasiones van circulando y cuando van circulando se van a un hueco y podemos tener serias lesiones. Lo mismo pasa con el conductor, un vehículo que va y tiene su dirección, digamos, dirección hidráulica y se va a un hueco que no lo tenía calculado, puede perder el control de su vehículo
y entonces salirse de la vía y tener un hecho de tránsito, o salir y golpear a otro vehículo, tumbar a un motociclista, o irse contra un andén, o subirse al andén, tantas cosas que puede ocurrir. El tema de la oscuridad de la noche, la ausencia de luz, es un riesgo en la vía. Por eso nosotros tenemos que tener el sistema de luces en perfectas condiciones y pues por mí, ojalá no viajar de noche. Hay mucha gente que le gusta viajar de noche porque hay menos vehículos, hay menos congestión. Si de pronto hay construcciones en las obras, pues ya no vamos a tener pare y siga muy demorado, no van a haber trancones. Entonces a mucha gente le gusta viajar de noche. Yo no lo recomiendo, ¿cierto? Viajar de noche, precisamente la ausencia de la luz genera mucho riesgo. Pero entonces, para la ausencia de la luz, se hizo el sistema de luces de nuestros vehículos. Las inundaciones, ya lo decíamos, la lluvia va amarrada con el tema de las inundaciones, pero las inundaciones generan muchos riesgos. Por ejemplo, la vía puede estar limpia, una inundación la llena de sedimentos, de arena, de pantano. En muchas ocasiones también se tapan los registros y entonces genera dificultades para frenar, genera dificultades para conducir, la vía se convierte en una vía mucho más lisa, es más complicado el tema. Bueno, los derrumbes, obviamente un derrumbe en la línea, por ejemplo, es reconocido el trancón, la congestión de la línea, porque en muchas ocasiones habían derrumbes y quitar el derrumbe se demoraba un día, 2 días, y pues obviamente esto generaba traumatismos en la movilidad. Lo mismo pasó en el mes de agosto, creo, del 2021. En Villavicencio cayó una piedra que tapó toda la vía, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendientes de esas zonas de derrumbe porque pueden caer rocas, pueden caer piedras, la tierra puede tapar no solo la vía, sino también los vehículos. Entonces aquí en Pereira fue muy conocido una tragedia que hubo por el sector de la Troncal de Occidente, porque se vino un barranco de un barrio que queda cercano al aeropuerto Matecaña, y pues obviamente quedaron unos conductores atrapados. Así como la luz, la ausencia de la luz la ausencia de la luz es un riesgo, digámoslo así, afecta al conductor también. Mucho sol, mucha luz también genera afectación al conductor. Entonces, tengo que, cuando hay un sol, digámoslo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y lo tengo de frente, entonces pues hay unos dispositivos en el vehículo que me permiten tapar para que no me dé de manera directa, pero los lentes de sol son bien importantes para evitar encandilamientos, ¿sí? Evitar encandilamientos. Entonces, en el tema de la infraestructura segura necesitamos ser muy conscientes frente a este tema de analizar las rutas, analizar los destinos, qué vías utilizo todos los días, cuáles son los riesgos de esas vías. Si somos una empresa, pues sería ideal tener el mapa de riesgos viales que tiene el municipio para que nosotros capacitemos a esos conductores frente a esos riesgos viales. Y yo como conductor tengo que hacer un inventario, obviamente, de toda esa información que me llega por las redes sociales, por el WhatsApp, por los diferentes grupos, donde dicen que colisionaron en determinado lugar, que hubo un volcamiento, que atropellaron a un peatón. Entonces, todo eso me tiene que llenar de información porque en muchas ocasiones hay mucho paso de peatones. Hablábamos ahorita del peatón chateador, también el peatón distraído, el peatón que es abuelito y entonces está pensando en llegar a ver los nietos, pero ya no está prestándole tanta atención al tráfico de la ciudad. Sí, bueno, vamos a amarrar esta propuesta de conducción defensiva, de manejo defensivo, a las políticas de regulación que están en el pilar segundo de comportamiento humano de los planes estratégicos
de Colombia. Uso de cinturón, control de velocidad, prohibición de uso del celular, horas de trabajo y de descanso, uso de los elementos de protección personal, prevención de alcohol y drogas. Frente a estas políticas de regulación, vamos a hacer una campaña antes de finalizar septiembre para que hablemos específicamente de estas políticas de regulación, pero analizándolas desde el punto de vista de la tragedia con Martín Elías, el gran Martín Elías, muy querido en la costa caribe, quien pues tuvo un siniestro vial, un hecho de tránsito después de uno de sus conciertos, perdió la vida, se perdió pues un artista del vallenato, y resulta que si hubiéramos por lo menos observado el 50% de estas políticas de regulación, no hubiera muerto Martín Elías. Entonces, las políticas de regulación de las empresas necesitamos que sean exigidas a sus conductores. Y los conductores, obviamente, tener la disposición, la formación para usar el cinturón, porque obviamente el cinturón está desarrollado no para evitar accidentes, no. El cinturón está desarrollado es para que en el momento del hecho de tránsito usted no tenga más lesiones, ¿sí? O las lesiones no sean más graves. O sea, aquí lo que busca es minimizar las lesiones ya en el momento del siniestro. Entonces mucha gente se confunde, no, es que, ¿cómo le parece que un primo mío se chocó y antes el cinturón casi lo mata? No, entonces estaba usando mal el cinturón, porque el cinturón lo que busca es minimizar la gravedad de las lesiones. Control de velocidad, pues ya sabemos todos que a mayor velocidad, mayores lesiones. A mayor velocidad, más grave es la lesión que se le genera al peatón o al motociclista, o las lesiones que van a tener los pasajeros. A mayor velocidad, mayores daños materiales en los vehículos. Vamos a la otra, prohibición del uso del celular. Entonces ya sabemos que la distracción, ¿cierto? La distracción es una de las conductas que tenemos que evitar en la conducción de vehículos. Entonces el celular ya no es ese teléfono que nosotros conocíamos en otrora, donde la gente llamaba y simplemente había una conversación y esa distracción pues se pasaba, no, ahorita hay videos en el teléfono, ahorita hay mensajes de texto, ahorita además de esto hay mensajes de voz, entonces hay una cantidad de cosas, fuera esto hay llamadas en grupo, hay conferencias dentro de ese teléfono, entonces es un elemento que va a distraer al conductor. Horas de trabajo y de descanso, ya lo veíamos allá con la fatiga. Hace unas cuantas diapositivas hablamos de la fatiga. Entonces, usted cree que no está cansado, usted cree que no está cansado de sueño, usted piensa que no tiene fatiga. Y cuando menos piensa, valga la redundancia, el cuerpo humano pasa la factura y entonces vamos a tener el microsueño. Nos vamos a quedar dormidos. Ojalá fuera un microsueño, pero hay veces se quedan dormidos los conductores y es donde tienen el siniestro vial. El uso de los elementos de protección personal. Entonces, si nos colocan un uniforme, si nos colocan unos guantes, unos zapatos, tenemos que utilizarlos. Entonces, por ejemplo, los motociclistas, lo ideal es que el motociclista utilice unas botas. Si el motociclista no utiliza las botas, pues entonces por lo menos que no sea chanclas. Que, usted ve personas conduciendo la motocicleta en chanclas, pero nosotros que mantenemos atendiendo accidentes de tránsito todos los días, encontramos lesionados que han derrapado en el asfalto caliente, un asfalto a las 3 de la tarde en pleno verano, y la chancla pues obviamente se deshace y no tenemos nada que proteja el pie. Entonces tenemos personas con serias lesiones en los tobillos, personas con serias lesiones en los dedos, porque no tenemos un zapato adecuado para conducir la motocicleta.
Prevención de alcohol y drogas. Ya aquí en el canal de Juan Vial tenemos una capacitación específica frente al tema de la prevención del alcohol y drogas, porque no podemos estar nosotros conduciendo bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de las drogas. Listo. Y esta es la invitación para las personas que no se han suscrito al canal de Juan Vial, para que entonces se suscriban al canal. Cada que salga una norma, pues nosotros aquí la estamos socializando. Cuando tenemos inquietudes, que ustedes nos dejan inquietudes aquí dentro del canal, pues entonces nosotros enviamos el derecho de petición a la solicitud al Ministerio de Transporte o a la Superintendencia de Transporte y Puertos, para que oficialmente nos responda la máxima autoridad, que conforme al artículo 3 de la ley 769, el Ministerio de Transporte es la máxima autoridad en el tema. Entonces ellos son los que nos deben guiar, nos deben orientar en el tema de la seguridad vial. Listo. Las personas que van a estar interesadas en este curso, pues obviamente en la plataforma www.planetavial.co vamos a colgar esta presentación, y vamos a colocar una evaluación para que usted desarrolle y conteste adecuadamente la evaluación de acuerdo a lo que pues ha compartido conmigo en esta noche. Entonces espero que les haya gustado a todos ustedes. Vamos a mirar pues aquí a las personas que estuvieron conectadas. Aquí tenemos a nuestro compañero Wilson Acosta, que es un experto instructor en Medellín. Es un instructor de una academia automovilística, gran formador de conductores, que siempre nos ha acompañado, no solo en el canal de Juan Vial, sino en el grupo de la red de seguridad vial, con sus presentaciones. Lo seguiremos esperando para que continúe difundiendo todo su conocimiento. Lo mismo Rubén Montoya, allá en el Valle, que es el gurú de la seguridad vial en el Valle, allá desde Buga, Guacarí, y toda la familia pertenecen prácticamente a un clan de instructores y propietarios de academias automovilísticas, siempre para que estemos trabajando en equipo, siempre bien conectados con el equipo de la seguridad vial. Y Aldo Ramírez, muy buenas noches, saludándolo pues a todos ustedes y agradeciéndoles por haber participado esta noche en esta capacitación. Lo mismo a Ferney Muñoz y a Julia González. Muchas gracias, no se les olvide conectarse, suscribirse al canal de Juan Vial, porque aquí estamos precisamente trabajando por la seguridad vial. No se les olvide que la seguridad vial es compromiso de todos. Muchas gracias.